¿Se acuerda usted del sonido de un motor viejo arrancando en la mañana? El volante un poco gastado. El asiento que ya tenía forma del cuerpo. Y ese olor tan particular, mezcla de gasolina, polvo y tiempo. Un olor que se quedaba pegado en la ropa y que, extrañamente, nos hacía sentir seguros, como si el coche fuera una extensión de nuestra propia casa. Antes manejar no era solo trasladarse. Era toda una experiencia. Había algo especial en subirse al carro. Ajustar el espejo. Bajar un poco la ventana. Y salir a la calle sin tanta prisa, sin tanto ruido mental. El sol pegando en el parabrisas. La radio sonando bajito. Y uno. Pensando en la vida. No había tráfico como ahora. O al menos, se sentía distinto. Había más paciencia, más respeto. Más formas de entenderse, incluso sin palabras. Era un diálogo entre máquinas y personas en un México que todavía se movía al ritmo del corazón. Y claro, también había mañas, costumbres, hábitos muy nuestros. De esos que hoy recordamos con una sonrisa. Tal vez en ese momento no lo pensábamos. Pero cada uno de esos detalles decía mucho de cómo éramos. De cómo vivíamos. De cómo convivíamos. Hoy quiero que hagamos ese recorrido juntos. Un viaje por esos hábitos de los mexicanos al manejar. Que no estaban escritos en ningún reglamento. Pero que todos conocíamos. Y le aseguro algo. Más de uno lo va a hacer decir. Así era. Quédese conmigo, porque esto también es parte de nuestra historia. 1. Dar el aventón sin pensarlo demasiado. Antes, ver a alguien conocido caminando no era algo que uno ignorara. Al contrario, era casi automático bajar la velocidad, asomarse. Y decir con toda naturalidad. ¿Para dónde va? Súbase. No se necesitaba pensarlo tanto. Ni calcular riesgos, ni desconfiar. Era otra época. Una donde el carro no solo servía para transportarse, sino también para ayudar. Era casi un deber moral si veías al vecino cargando las bolsas del mandado o al compadre bajo el sol del mediodía. Y lo bonito es que ese aventón muchas veces se convertía en algo más. En una plática. En una risa. En un momento que rompía la rutina. Seguramente usted también vivió esto. Ese trayecto que no iba a ser especial, pero terminó siéndolo. Porque a veces, lo más valioso no era el destino. Era la compañía inesperada. 2. Avisar con la mano cuando no servía la direccional. Hoy parece impensable, pero antes era de lo más normal. Si la direccional no servía, no se dejaba de avisar. Se sacaba la mano, firme, clara. Y con un simple gesto, todos entendían. Era casi como un idioma secreto entre conductores. Una confianza en que el otro estaba atento. En que iba a entender la intención. Y eso dice mucho. Porque no había tanta tecnología. Pero sí había comunicación. Había esa conciencia de que manejar no era algo individual, sino compartido. Y en ese pequeño gesto, había respeto. 3. El saludo entre conductores. Había algo muy humano en esto. Ese pequeño gesto, casi invisible, pero lleno de significado. Levantar la mano. Inclinar la cabeza. Dar las gracias sin decir una palabra. O un par de toques rápidos al claxon, ese tep-tep que todos sabíamos traducir como un agradecimiento. Cuando alguien te daba el paso. Cuando te dejaba incorporarte. Cuando simplemente había un momento de cortesía. No costaba nada. Pero valía mucho. Porque hacía que la calle dejara de ser un lugar frío. Y se volviera un espacio donde había reconocimiento. Donde uno decía, sin hablar. Te vi, gracias. Y eso, hoy se extraña. 4. El copiloto que ayudaba en todo. Antes, el copiloto no iba viendo el celular. Iba participando. Era parte activa del camino. Avisaba de topes. De carros. De vueltas. Era el encargado de cambiar la estación de radio o de sacar el mapa de la guantera si la cosa se ponía difícil. Pero también acompañaba de otra forma. Platicando. Opinando. Haciendo el viaje más ligero.
Era una presencia. Tal vez no lo pensábamos en ese momento. Pero ese copiloto era una forma de cuidado, de apoyo silencioso. Y cuando ese asiento iba vacío, sí se sentía. 5. El ritual de calentar el coche. Había paciencia. Antes de arrancar, había que esperar. El carro tenía su tiempo, su ritmo. Y uno lo respetaba. Ese momento, con el motor sonando bajo, esperando a que la aguja de la temperatura subiera apenas 1 milímetro. Ese momento, con el motor sonando bajo. El volante vibrando suavemente. Y uno simplemente, ahí. A veces pensando. A veces en silencio. Era un pequeño espacio, que hoy casi no existe. Un momento entre la calma y el movimiento. Y sin darnos cuenta. Era una forma de empezar el día, con pausa. Era darle permiso al alma de alcanzar al cuerpo antes de lanzarse a la aventura de la calle. 6. Preguntar direcciones en lugar de usar mapas. Antes, perderse no era desesperante. Era parte del camino. Uno se detenía. Bajaba la ventana. Y preguntaba. Y lo que venía después, era algo muy especial. Personas que se tomaban el tiempo. Que explicaban con paciencia. Que incluso señalaban con la mano. Mire, se sigue derecho, luego donde está el árbol, da vuelta. No era exacto. Pero era humano. Y en ese intercambio, había algo más que información. Había contacto. Era la prueba de que en México, hablando se llega no solo a Roma, sino a cualquier calle perdida. 7. Llevar siempre algo por si acaso. La cajuela era casi un pequeño mundo. Había herramientas, botellas, trapos, cables. Y muchas veces, cosas que uno ni recordaba haber guardado. Pero estaban ahí. Por si acaso. Porque antes, se confiaba menos en que alguien más resolvería. Y más en estar preparado. Era ingenio. Era prevención. Era esa mentalidad de más vale tenerlo, y no necesitarlo. 8. El respeto a los mayores al manejar. Había algo que no se enseñaba, pero se entendía. Ver a una persona mayor cruzando. Y automáticamente bajar la velocidad. Esperar. Sin desesperarse. Sin presionar. Porque había conciencia. Había empatía. Se entendía que no todos llevaban el mismo ritmo. Y ese pequeño acto reflejaba algo muy profundo. Respeto. 9. Viajar en familia, aunque fuera apretado. Este punto toca el corazón. Porque muchos lo vivieron. El carro lleno. Más personas de las que cabían cómodamente. Pero nadie se quejaba. Porque había emoción. Niños riendo. Adultos platicando. Ventanas abiertas. El aire entrando. Y aunque no fuera el viaje más cómodo, era uno de los más felices. Porque iban juntos. Y eso, lo cambiaba todo. 10. Disfrutar el camino, no solo el destino. Antes, manejar no era una carrera. Era un momento. Se veía el paisaje. Se escuchaba la radio. Se pensaba. No todo era llegar rápido. Había espacio para sentir el trayecto. Y quizá, sin saberlo, ahí estaba la verdadera riqueza. En esos momentos simples, que hoy se han vuelto escasos. Momentos donde el coche no era una jaula de metal, sino una nave para soñar despierto. Y fíjese bien, todas estas costumbres no eran solo mañas de conductor. Eran reflejo de un México que se sabía acompañar. Un México donde el motor de un coche era solo el pretexto para él. Encuentro humano. Si estos recuerdos le están llegando al corazón, lo invito a suscribirse a México Viejo. Porque aquí, seguimos recordando lo que realmente vale la pena. Porque al final, manejar no era solo mover un volante, era conducir nuestra propia historia con orgullo y cortesía. Cuénteme. ¿Se acuerda de su primer carro? Ese que tenía que empujar para que arrancara o al que le tenía que hablar bonito para que no se apagara en la subida. ¿O recuerda a quién fue?
¿La primera persona a la que le dio un aventón? Lo leo en los comentarios, porque cada historia mantiene viva nuestra memoria. Y si este video le hizo sentir, si le trajo un recuerdo bonito, suscríbase a México Viejo. Y quédese, porque aún hay muchas historias que merecen ser contadas. Gracias por estar aquí, y por seguir viajando conmigo por los caminos de nuestro pasado. Mientras haya alguien que recuerde esos carros, esas personas, esas emociones, entonces, nada de eso se habrá ido realmente. Nos vemos en el siguiente recuerdo.